la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos revisando a un autor muy importante, un pensador francés llamado Michel Foucault. Hemos empezado a revisar unas conferencias, unas clases que da Michel Foucault en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Estas conferencias fueron publicadas bajo el nombre de La verdad y las formas jurídicas. Es un libro muy importante, trae una serie de lecciones, de conferencias destinadas a la genealogía del derecho, que es la temática que hemos decidido llevar a cabo en estos encuentros los días viernes en su programa Yura Paria. Pues bien, sean bienvenidos a Yura Paria. Empezamos a revisar la lección tercera de la verdad y las formas jurídicas. Empecemos. La lección tercera parte haciendo referencia a lo que se había dicho en la sesión anterior, en la lección segunda, es decir, a las formas y maneras de gestión del conflicto, de la averiguación de la verdad, en particular en la Ilíada y en particular en Edipo Rey de Sófocles. Y lo que va a plantearnos Foucault es situarnos en otro momento histórico. En particular, nos va a situar en el momento en el cual el derecho germánico entra en escena, justamente cuando el Imperio Romano, pues, cae, ¿no? Ustedes saben que el Imperio Romano de Occidente cae, se acusa una invasión de los bárbaros, de los pueblos germánicos, y justamente queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo era el antiguo derecho germánico? ¿De qué manera el antiguo derecho germánico, según la argumentación de Foucault, pasa a sentar las bases del llamado derecho feudal? Foucault parte diciéndonos de que el antiguo derecho germánico se asemejaba en muchos sentidos a las formas del derecho griego arcaico. Y él nos dice, en el derecho germánico no existía el sistema de interrogatorio, puesto que los litigios entre los individuos se regían por el juego de la prueba. Bueno, para referir a las formas, a las maneras en las cuales se regía el derecho germánico, Foucault va a recurrir a un autor romano, a un historiador romano. Nos referimos a Tácito, ¿no? Y Tácito, ese historiador romano, analiza esta curiosa civilización germánica y empieza a caracterizar las formas de gestión del conflicto, las formas del derecho, de la siguiente manera. En primer lugar, para los pueblos germanos, para el derecho germánico, no hay una acción pública, es decir, no hay nadie que, representando a la sociedad, a un grupo, al poder, o a quien detente el poder, a quien detente algún cargo, etcétera. Bueno, no hay nadie, no hay un tercero, podríamos decir, que se presente haciendo cargo de acusaciones contra los individuos. Podríamos decir que no hay algo parecido a un fiscal, ¿no? Como lo hay hoy en día, ¿no? Tácito nos dice que para que hubiese un proceso penal era necesario que hubiese habido daño, que al menos alguien afirmase haber sufrido daño o se presentase como víctima y que esta presunta víctima designase a su adversario. La víctima podía ser la persona directamente ofendida o alguien que, perteneciendo a su familia, asumiese la causa del pariente. La acción penal se caracterizaba siempre por ser una especie de duelo u oposición entre individuos, familias o grupos. No había intervención alguna de ningún representante de la autoridad. Se trataba de una reclamación de un individuo a otro que se desarrollaba con la sola intervención de estos dos personajes. Por un lado, el que se defiende y por otro lado, el que acusa. En consecuencia, lo que tenemos es un enfrentamiento entre dos grupos, ¿no? Un enfrentamiento entre dos grupos y, pues, básicamente, para que exista una acción penal, para que exista un litigio en el antiguo derecho germánico, nos dice Foucault, era necesaria la existencia de dos personajes, nunca tres. O sea, nunca había un juez, nunca había una especie de fiscal, no, eran dos personajes. El que decía que recibió una ofensa
podríamos decir la víctima, y que reclamaba la reparación de quién, de el agresor. En consecuencia, víctima y agresor se enfrentaban, ¿no? Bueno, Foucault nos dice, la segunda condición era que, una vez introducida la acción penal, cuando un individuo ya se había declarado víctima y reclamaba reparación a otro, la liquidación judicial se llevaba a cabo como una especie de continuación de la lucha entre los contendientes. Es decir, se inicia así una suerte de guerra particular, individual, y el procedimiento penal era solo una ritualización de la lucha entre los individuos. Foucault recalca lo siguiente, nos dice, el derecho, sobre todo en la tradición del derecho germánico, el derecho es, pues, una manera reglamentada de hacer la guerra. Nos dice, por ejemplo, cuando alguien es muerto, cualquiera de los parientes cercanos del muerto puede ejercer la práctica judicial de la venganza, práctica que no significa la renuncia a matar a alguien, en principio, al asesino. Entrar en el dominio del derecho significa matar al asesino, pero matarlo de acuerdo con ciertas reglas, cumpliendo con ciertas formas, con ciertas formalidades, etc. Si el asesino cometió el crimen, de esta o aquella manera, será preciso matarlo cortándolo en pedazos o decapitándolo y colocando la cabeza en una estaca frente a su casa. Estos actos ritualizan el gesto de la venganza y lo caracterizan como una venganza judicial. El derecho es, nos dice Foucault, la forma ritual de la guerra. La tercera condición de este derecho germánico es que si es verdad que no hay oposición entre derecho y guerra, no es menos cierto que puede llegarse a un acuerdo, es decir, puede llegarse a una especie de contrato para interrumpir las hostilidades reglamentadas. Bueno, el antiguo derecho germánico, nos dice Foucault, citando a Tácito, siempre ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo o transacción a través de esta serie de venganzas rituales y recíprocas. La interrupción puede ser un pacto, dice Foucault, es decir, puede ser un acuerdo. Foucault lo va a llamar rescate, ¿no? Y a ver, veamos lo que dice Foucault. Dice, en ese instante los dos adversarios recurren a un pacto que, contando con su mutuo consentimiento, establecerá una suma de dinero que constituye el rescate. Acá quisiera que me entiendan algo. Es decir, tenemos a dos sujetos enfrentados. Uno que, por ejemplo, dice, Pedro me agredió, en consecuencia, Pedro tiene que pagar por esta agresión, y Pedro que dice, por ejemplo, yo qué sé, yo no agredí acá a Juan que me acusa, en consecuencia vamos al enfrentamiento. El rescate puede darse por cualquiera de los dos sujetos, por Pedro o por Juan, por cualquiera de los sujetos que sienta que va a perder más en el enfrentamiento, en la lucha. Incluso la víctima puede pedir rescate. ¿Por qué? Porque puede haberse lanzado al enfrentamiento, lanzado al litigio, al momento en el cual las dos partes se van a enfrentar y darse cuenta que sus fuerzas eran menores. Porque en estos enfrentamientos van los sujetos, van estos individuos, pero van con sus grupos, ¿no? En consecuencia está Pedro con su grupo y Juan con su grupo dispuestos a resolver el conflicto. Y puede darse allí que Juan o que Pedro vea que el grupo frente al cual se va a enfrentar es mucho más conflictivo y en consecuencia retroceda y diga, rescate, quiero interrumpir mediante un pacto. Pues en ese instante los dos adversarios van a recurrir al pacto y van a dar un consentimiento ¿para qué? Para evitar el daño futuro. Y esto nos dice Foucault, no se trata del rescate de la falta, pues no hay falta, sino tan solo daño y venganza. En este procedimiento del derecho germánico, uno de los adversarios rescata el derecho de tener paz, rescata el derecho de escapar a la posible venganza de su contendiente, rescata su propia vida y no la sangre que derramó y pone fin así a la guerra. En consecuencia, la interrupción de la guerra ritual es el tercer acto del drama judicial del derecho germánico. Pónganse a pensar este efecto. Si un sujeto se enfrenta a otro, se van al litigio, se van al enfrentamiento, a la guerra. En consecuencia, uno de los dos va a ganar. Y el que gana no necesariamente mata al que ha vencido, puede simplemente volverlo su subalterno, su subordinado. Y puede quitarle sus armas, quitarle sus propiedades y volverlo un sujeto, un subordinado, un súbdito. Puede hacerlo mediante el uso de la violencia, es decir, puede hacerlo en el enfrentamiento, uno triunfa sobre el otro. Pero
En el caso del rescate, esta figura es interesantísima, en el caso del rescate, Tácito nos cuenta, Foucault nos cuenta que Tácito narra que en el rescate se puede evitar la violencia y se puede pagar, es decir, uno puede rendirse, dar las armas, entregar una parte del patrimonio para evitar en sí la agresión. Esto va a suponer de que hay alguien que va a empezar a concentrar el poder, las armas, el patrimonio, las riquezas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero volvamos a este litigio, a este enfrentamiento, ¿no? Volvemos a la idea. En el antiguo derecho germánico hay dos figuras, víctima y agresor, que se van a enfrentar, no hay un tercero, se enfrenta mediante una lucha, una guerra real, pueden enfrentarse los dos sujetos o los grupos de los dos sujetos, se puede parar este enfrentamiento mediante el rescate y bueno, lo que nos dice Foucault es de que el sistema que reglamenta los conflictos y litigios en las sociedades germánicas de esta época es, por consiguiente, un procedimiento enteramente gobernado por la lucha y la transacción. Es una prueba de fuerza que puede terminar en transacción económica. Se trata de un procedimiento que no autoriza colocar a un tercer individuo sobre los dos adversarios a la manera de un elemento neutro que busca la verdad, por ejemplo, intentando saber cuál de los dos miente. Por lo tanto, nunca interviene en este tipo de sistema un procedimiento de indagación o una investigación de la verdad. Este era el núcleo del derecho germánico antes de la invasión del Imperio Romano, es decir, este era el núcleo de estos pueblos antes de que, en cierto sentido, vayan a fundar, a crear el fundamento del derecho feudal. ¿Por qué? Porque no olvidemos de que la Edad Antigua culmina con la caída de la Roma en Occidente y ahí se inaugura justamente la Edad Media y al interior de la Edad Media pues se va a desarrollar básicamente la época, la etapa feudal y el derecho feudal, ¿no? Bueno, Foucault nos dice que hay una larga serie de peripecias que caracterizan la relación entre el derecho germánico y el derecho romano. Hay relaciones de rivalidad, competencia y otras veces de abierta complicidad. Pero bueno, el tema está en que el derecho germánico, una vez que el Imperio Romano cae en Occidente, pues el derecho germánico va a empezar a crecer, a formarse y va a dar las bases del derecho feudal, un viejo derecho de Estado, dice Foucault, que se va a empezar a consolidar. Bueno, ya Foucault ingresa en el derecho feudal y nos va a mostrar de qué manera en el derecho feudal tenemos una serie de resabios, tenemos una serie de pistas de, de su origen, de su influencia en el derecho germánico. Por ejemplo, Foucault parte diciéndonos, miren, en el derecho feudal el litigio entre individuos se reglamentaba por el sistema de la prueba. Cuando un individuo se presentaba llevando una reivindicación, una querella acusando a otro de haber robado o matado, el litigio entre ambos se resolvía por una serie de pruebas aceptadas por los dos y a las que ambos se sometían. Este sistema no era una manera de probar la verdad, era una manera de probar la fuerza, el peso o la importancia de quien decía, de quien acusaba. Foucault nos va a dar un ejemplo, nos dice, en el viejo derecho de Borgoña del siglo XI, el acusado de asesinato podía establecer perfectamente su inocencia, reuniendo a su vez 12 testigos que juraban que él no había cometido asesinato alguno. El juramento no se fundaba en haber visto con vida a la presunta víctima o en una coartada para el presunto asesino. Para prestar juramento, atestiguando que un individuo no había matado, era necesario ser pariente del acusado, era preciso tener con él relaciones de parentesco que garantizaban no la inocencia de esta persona, sino su importancia social. Es decir, había alguien que iba a hablar por él y en consecuencia ese alguien tenía que tener un peso social. Con ello se demostraba la solidaridad social que un individuo era capaz de concitar su peso, su influencia, la importancia del grupo al que pertenecía y de las personas dispuestas a apoyarlo en una batalla o un conflicto. La prueba de inocencia de no haberse cometido el acto en cuestión no era en modo alguno el testimonio. El testimonio era de que el sujeto era alguien conocido, respetado de la comunidad. Es decir, la gente iba a atestiguar que el sujeto tenía un peso social dentro de la colectividad, dentro de la comunidad. No que no había matado a alguien, sino simplemente de que no lo podemos acusar de asesinato. ¿Por qué? Porque es una persona muy importante. Bueno,
También había en el viejo derecho de Borgoña otro tipo de pruebas, las pruebas de tipo verbal. Foucault nos dice, cuando un individuo era acusado de algo, robo o asesinato, debía responder a esta acusación con cierto número de fórmulas, garantizando que no había cometido delito. Podía suceder que el individuo fracasara o tuviera éxito al pronunciar estas fórmulas. En algunos casos se pronunciaba la fórmula y se perdía, no por haber mentido o por haberse probado que se había mentido, sino simplemente porque no se había pronunciado la fórmula correctamente. Foucault nos dice un error de gramática, un cambio de palabras, invalidaba la fórmula y no la verdad de lo que se pretendía probar. Es evidente que al nivel de la prueba solo se trataba de un juego verbal, porque en el caso de un menor, una mujer o un padre, el acusado podía ser sustituido por otra persona. Ahora miren esto, esta otra persona básicamente va a ser el advocatus. El advocatus es el llamado a hablar en nombre de otra persona. Foucault nos dice justamente que tiempo después, en la historia del derecho, este sujeto que reemplaza a un menor, a una mujer, es decir, a alguien que no tiene las condiciones que en ese tiempo se requerían para que pueda pronunciar estas fórmulas, bueno, podía ser reemplazada por otro, por este advocatus, y bueno, esta persona que reemplazaba a estos otros sujetos en la historia del derecho se convertirá en el abogado. Era quien debía pronunciar las fórmulas en lugar del acusado. Si se equivocaba al pronunciarlas, aquel a quien reemplazaba perdía el proceso. Y bueno, finalmente, en el derecho feudal estaban las famosas pruebas corporales, pruebas físicas llamadas ordalías, que consistían en someter a una persona a un juego, a una especie de lucha con su propio cuerpo para comprobar si era capaz de vencer o fracasar. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, había una prueba célebre que se practicaba durante el Imperio Carolingio. Esta prueba célebre era la siguiente. Si había una persona acusada de asesinato, a este acusado debía sometérsele a lo siguiente, debía caminar sobre hierro al rojo vivo, hierro ardiendo, y si se comprobaba 2 días después que aún tenía cicatrices, perdía el proceso. Es decir, era una lucha con su cuerpo. Había otras pruebas, tales como la ordalía del agua, que consistía en amarrar la mano derecha al pie izquierdo de una persona y arrojarla al agua. Ahora escuchen lo que dice Foucault, dice, si el desgraciado no se ahogaba, perdía el proceso. Pues eso quería decir que el agua no lo había recibido bien, y si se ahogaba, lo ganaba, pues era evidente que el agua no lo había rechazado. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso? Si ganaba el proceso, se ahogaba, en consecuencia, moría. Sí, miren el valor que puede haber durante la Edad Media de salvar el alma. Acá viene algo muy interesante. Si ustedes buscan la etimología del término sanción, se encontrarán que la sanción viene del término sanctio, y sanctio significa santificar. La idea era someter al cuerpo a un dolor, a un castigo, que permita a la vez purificar ese cuerpo del pecado cometido. Si el pecado era muy grande, el dolor que se tenía que dar a ese cuerpo, el dolor al cual se tenía que someter ese cuerpo, tenía que ser un dolor igual de grande, igual de terrible que el pecado que se trataba de expiar. En consecuencia, si una persona moría en ese dolor que se imprimía al cuerpo, podía salvar su alma. Un poco loco, ¿no? Al final de cuentas, Foucault nos va a hablar también de algo que me parece muy valioso, es decir, las formas y maneras en la cual históricamente los seres humanos somos resultados de una época, es decir, hay procesos de subjetivación. Las personas de la Edad Media en Europa eran creyentes y ser creyente en esta época era creer que Dios estaba en todas partes y lo escuchaba a uno, creer que Dios era testigo de todo lo que hacíamos y en consecuencia el hecho de que Dios estaba allí para juzgarnos, para, para observarnos y para calificarnos en cierto sentido, hacía imposible que podamos escapar, que podamos mentir. En consecuencia, cuando cometíamos un error teníamos que sentirnos culpables, ¿no? El que esté libre de culpas, que lance la primera piedra, sostenía gran parte de lo que va a ser la Inquisición de la Edad Media, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. En consecuencia, volviendo a la idea, existían estas pruebas, las pruebas de las ordalías, ¿no?
Foucault nos dice, todas estas confrontaciones del individuo y su cuerpo con los elementos naturales son una transposición simbólica cuya semántica debería ser estudiada sobre la base de la lucha de los individuos entre sí. En realidad se trata siempre de una batalla para saber quién es el más fuerte. En el viejo derecho germánico, que es la base o fundamento del derecho feudal o medieval, el proceso es solo una continuación reglamentada, ritualizada de la guerra. Foucault nos dice, podría haber dado ejemplos más convincentes, tales como las luchas entre dos adversarios a lo largo de un proceso, las luchas físicas, los famosos juicios de Dios, cuando dos individuos se enfrentaban por la propiedad de un bien o a causa de un asesinato, siempre se podía, con acuerdo de ellos, luchar obedeciendo determinadas reglas, duración de la lucha, el tipo de arma elegido, con la asistencia del público que estaba allí, solo para asegurar, la asistencia del público era solo para asegurar la regularidad de lo que acontecía. Quien ganaba la lucha, ganaba también el proceso y no se le daba la posibilidad de decir la verdad, ni siquiera se le pedía que probara la verdad de sus pretensiones. En el sistema de la prueba judicial feudal no se trata de investigar la verdad, sino más bien se trata de una especie de juego de estructura binaria. El individuo acepta la prueba o renuncia a ella. Si renuncia, si no quiere intentar la prueba, pierde el proceso de antemano. Si hay prueba, vence o fracasa y no hay otra posibilidad. La forma binaria es la primera característica de la prueba. La segunda característica es que la prueba termina por una victoria o un fracaso. Es decir, siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde. El más fuerte o el más débil, un resultado favorable o desfavorable, en ningún momento aparece algo semejante a la sentencia. La sentencia es algo que va a aparecer más o menos entre el siglo XIII y XIV. O sea, la sentencia, como ustedes la conocen, es la enunciación por un tercero que frente a lo que presentan las partes dice, este señor tiene la verdad, o este señor ha cometido un delito, o este señor, yo que sé, debe ser reparado en la falta que se le ha cometido, etcétera. Bueno, la sentencia en esta época no existe. ¿Por qué? Porque no hay una averiguación de la verdad. Lo que tenemos es simplemente una forma ritualizada para saber quién era el más fuerte, porque a partir de saber quién era el más fuerte, pues se le asignaba el derecho. La tercera característica es que esta prueba es en cierto sentido automática, o sea, es decir, no hay la necesidad de un tercer personaje para distinguir a los dos adversarios y para decirle quién tiene la razón. No, acá básicamente estamos delante de una prueba de, o un juego de resistencia física, agilidad intelectual, era un mecanismo, podríamos decir, automático, ¿no? La autoridad interviene, sí, pero solo como testigo de la regularidad del procedimiento. En el momento en que se lleva a cabo estas pruebas judiciales, está presente alguien, dice Foucault, que recibe el nombre de juez, pero simplemente este señor comprueba que la lucha se lleve a cabo de manera regular. El juez no atestigua acerca de la verdad, sino tan solo de la regularidad del procedimiento. La cuarta característica es que en este mecanismo la prueba no sirve para nombrar o determinar quién es el que dice la verdad, sino para establecer, como decíamos, quién es el más fuerte y al mismo tiempo quién tiene la razón. La razón sería la que va a acompañar al más fuerte. En una guerra o prueba no judicial, uno de los dos es siempre el más fuerte, pero esto no prueba que a la vez tenga razón. La prueba judicial es una manera de ritualizar la guerra o de transponerla simbólicamente, una manera de darle ciertas formas derivadas y teatrales, de tal modo que el más fuerte será designado por ese motivo como quien tiene la razón, ¿no? Bueno, este sistema de práctica judicial va a desaparecer a finales del siglo XII y durante el siglo XIII, y bueno, durante toda la segunda mitad de la Edad Media vamos a asistir a una serie de transformaciones de las viejas prácticas y la invención de nuevas formas de justicia, de prácticas y procedimientos judiciales. Es decir, va a aparecer algo llamado Inquisición. Pero antes de llegar a este punto de la Inquisición, veamos, por un lado, qué va a suceder en virtud del derecho durante la Edad Media. Si el derecho feudal el derecho feudal se llegó a basar en un litigio, un enfrentamiento, donde va a haber alguien que gane, pues ese alguien que gane va a acumular riqueza y acumular armas. Por eso Foucault nos dice lo siguiente, nos dice,
detectamos pues una doble tendencia que es característica de la sociedad feudal. Por un lado, hay una concentración de las armas en manos de los más poderosos que tienden a impedir su utilización por los más débiles. Obviamente, si tienes el monopolio de las armas, significa que tus súbditos no pueden usar las armas. Vencer a alguien es privarlo de sus armas, noción de donde proviene la concentración del poder armado que dio fuerza en los estados feudales a los más poderosos y finalmente al más poderoso de todos, el monarca, el rey. Por otro lado, y simultáneamente están las acciones y los litigios judiciales que eran una manera de hacer circular los bienes. Se comprende así por qué los más poderosos procuraron controlar los litigios judiciales, impidiendo que se desenvolvieran espontáneamente entre los individuos, y por qué intentaron apoderarse de la circulación judicial y litigiosa de los bienes, hecho que implicó la concentración de las armas y el poder judicial que se formaba en esta época en manos de los mismos individuos. Bueno, esto que dice Foucault es muy importante porque, vamos, todos sabemos la existencia de la separación y división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bueno, esta es una idea bastante antigua. Montesquieu la retoma de los gobiernos polivianos y los gobiernos polivianos de Polibio, en cierto sentido, los retoma de la experiencia republicana, ¿no? Es decir, la mejor forma de gobierno es un gobierno mixto, es decir, una democracia combinada con una aristocracia, combinada con una monarquía, de tal manera de que la monarquía evita, podríamos decir, que la aristocracia acumule el poder, la aristocracia evita que la monarquía acumule el poder y la democracia evita que ambos acumulen el poder. Esa es la idea de la separación y división de poderes. Bueno, sabemos que la separación y división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, es una idea aparentemente bastante antigua, sobre todo en el ámbito del derecho político. El derecho político es el derecho previo al derecho constitucional. Y uno puede encontrar estas formulaciones de separación y división de poderes, por ejemplo, en John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, o en Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Pero lo que Foucault quiere destacar es que en el momento en el cual se empiezan a concentrar las armas y la riqueza, este, este sujeto dominante que ha empezado a acumular las armas y la riqueza, no va a permitir, no va a autorizar que se enfrenten sus súbditos. Entonces él va a querer controlar la circulación de los procesos. Es decir, nace en esta acumulación de las armas, en esta acumulación de los bienes, en esta acumulación del poder político, van a ser el poder judicial. Para Foucault, el poder judicial no existía en la Alta Edad Media. La liquidación era una materia que resolvían los individuos entre sí, se enfrentaban, ¿no? Solo se pedía al más poderoso o aquel que ejercía la soberanía en función de sus poderes políticos, mágicos y religiosos, que comprobase la regularidad del procedimiento y no que hiciese justicia. No había poder judicial autónomo y tampoco un poder judicial que estuviera en manos de quien detentaba el poder político o el poder de las armas. Como el pleito judicial aseguraba la circulación de los bienes, el derecho de ordenar y controlar ese pleito judicial, por ser un medio de acumular riqueza, fue confiscado por los más ricos y poderosos. La acumulación de la riqueza y el poder de las armas y la constitución del poder judicial en manos de unos pocos es un único proceso que se fortaleció en la Alta Edad Media y alcanzó su madurez con la formación de la primera gran monarquía medieval en la segunda mitad del siglo XII. En este momento, dice Foucault, aparecen una serie de fenómenos totalmente nuevos en relación con la sociedad feudal. Es decir, nace y aparece el señor feudal, va a nacer y aparecer el monarca, y el señor feudal y el monarca sí van a intentar controlar los juicios y los procesos y sí van a querer dar justicia. Es esta figura, ¿no?, bastante curiosa, interesante, del rey sabio, del rey que puede dar el derecho, del rey que puede decir el derecho a sus súbditos, porque tampoco puede permitir que los súbditos tengan armas. Si él ejerce el poder, tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio del jus puniendi, de la posibilidad de castigar. Bueno, toda esta terminología ya empieza a parecernos familiar a todos los que estudiamos derecho, ¿no? Es básicamente el motor y naturaleza del derecho penal. La posibilidad de castigar está en el monopolio de la violencia que detenta el Estado. Pues bien, este es el nacimiento del derecho germánico, el nacimiento del derecho feudal, disculpen, en base a la naturaleza del derecho germánico, y
bueno, es descrito por Foucault en esta lección tercera. Pues bien, llegamos a esta acumulación de la riqueza y de las armas, a este momento en el cual se va concretizando el señor feudal y se va concretizando el monarca, y pues bien, allí aparecerá un sujeto muy importante que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a aparecer y yo creo que este punto de la Iglesia Católica es sumamente interesante porque es el ingreso de la Inquisición. Pero bueno, de eso vamos a hablar después de una pequeña pausa. Este es su programa Yura Paria. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida con su programa Yura Paria. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés avanza en el propósito de acercarse a nuestra sociedad. Tomamos la decisión de integrarnos a los medios de comunicación con 3 programas. El Centro de Conciliación nos aproximará en la promoción de la cultura de la paz desde la academia para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad. El Instituto de Investigación acercará a la población para que comprenda la temática jurídica. Y el consultorio jurídico brindará orientación en los procesos legales y prácticas litigantes. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. La nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM. Ya retornamos con Yura Paria. Bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Estamos revisando la lección tercera del libro La verdad y las formas jurídicas de este autor francés, Michel Foucault. Lo que Foucault nos plantea en la lección tercera es un recorrido por el nacimiento del derecho feudal. Para hablarnos del derecho feudal, nos habla del derecho germánico y nos cuenta, por ejemplo, que en el derecho germánico su característica central es un litigio entre 2 partes. No hay un tercero que se presente como un juez y que establezca quién tiene razón. Tampoco hay alguien que, defendiendo a la población, participa en ese proceso. No hay algo parecido a un fiscal, por ejemplo, sino lo que hay es víctima y agresor. Y esos 2 se enfrentan. El que triunfa, pues tiene la razón, tiene la verdad. La verdad y la razón es la que acompaña al más fuerte, según el derecho germánico. Pero el que triunfa va acumulando riqueza. Es decir, si alguien triunfa sobre otro, no lo mata, generalmente no lo hace, sino lo vuelve su súbdito
y le confisca sus bienes y le quita sus armas, de tal manera que el dominante y su grupo van a ser dominantes que tienen monopolio de las armas, monopolio de la riqueza, y al tener monopolio de las armas y monopolio de la riqueza, van a ser el señor feudal. Acá hay un elemento muy interesante. El señor feudal era el propietario de las tierras. ¿Y qué era lo que producían las tierras? Alimentos. En consecuencia, el señor feudal es en cierto sentido el que se encarga de gestionar esta riqueza de producción agraria, y en consecuencia el que tiene también súbditos que están adscritos a las tierras que le pertenecen, es decir, una especie de servidumbre agraria, campesina, que produce para este señor feudal. Y al producir para este señor feudal, se somete a las reglas que establece el señor feudal. Estos señores feudales, con el tiempo, se convertirán en los monarcas, en los reyes. Miren, los títulos nobiliarios europeos tienen una relación muy interesante con el territorio. Por ejemplo, duque, ducado, conde, condado. Es decir, el título nobiliario era una forma de dominio sobre un territorio, pero a la vez una forma de dominio sobre un territorio y sobre las personas, ¿no? Gran parte, por ejemplo, de la argumentación de Maquiavelo en El Príncipe es el dominio que tiene el príncipe sobre el territorio. Gran parte de los autores que son anti-Maquiavelo van a plantear de que Maquiavelo descuida de que no es solamente un dominio sobre el territorio, sino es un dominio sobre las personas y sobre lo que estas personas en sus relaciones sociales hacen, ¿no? Esa es la crítica, creo yo, central de los autores anti-Maquiavelo. Pero bueno, volviendo a la idea, tenemos a un señor feudal que va a empezar a acumular las armas, va a empezar a acumular la riqueza y que se va a ir convirtiendo cada vez más en el monarca, es decir, va a empezar a ser la figura dominante, va a ser el monarca, va a tener esta acumulación. Bueno, la acumulación de la riqueza y el poder de las armas y la constitución del poder judicial, como veíamos hace unos minutos antes de la pausa, bueno, fue una de las características, fue una especie de único proceso que se fortaleció en la Alta Edad Media, y pues con ello sucedieron muchas cosas. La primera es que la justicia no es más el pleito entre individuos y la libre aceptación de los individuos de ciertas reglas de liquidación, sino que por el contrario, se impondrá a individuos oponentes, partidos, etcétera. La justicia va a ser algo que va a venir de fuera, del monarca, del señor feudal. Los individuos no tendrán en adelante el derecho de resolver regular o irregularmente sus litigios, deberán someterse a un poder exterior a ellos que se les impone como poder judicial y como poder político, ¿no? Este monarca, este señor feudal que ya acumuló las armas, va a decir: yo les voy a dar el derecho, yo voy a jurisdictare, ¿no? A decir el derecho. Aparece una figura totalmente nueva, nos dice Foucault, que no tiene precedentes, y es la figura del procurador. Este curioso personaje surge en Europa, dice Foucault, hacia el siglo XII, se presentará como representante del soberano, como representante del rey, como representante del señor feudal, y cada vez que hay un crimen, delito o pleito entre individuos, el procurador se hace presente en su condición de representante de un poder lesionado por el solo hecho de que ha habido delito o crimen. El procurador doblará a la víctima, pues estará detrás de aquel que debería haber planteado la queja diciendo: sí, es verdad que este hombre lesionó a este otro, yo, representante del soberano, puedo afirmar que el soberano, su poder, el orden que él dispensa, la ley que él estableció fueron igualmente lesionados por este individuo. Así yo también me coloco contra él. De esta manera, el soberano, el poder político, viene a doblar y paulatinamente a sustituir a la víctima. Es decir, se produce, por ejemplo, yo que sé, un robo. La persona que sufrió el robo va a decir: bueno, sufrí un robo, y va a aparecer el procurador del rey diciendo: te robaron, pero el que te robó también vulneró la ley, la norma del soberano. En consecuencia, esta persona que te robó no solamente cometió una falta contigo, sino que también cometió una falta contra el poder del soberano. ¿Sí? Y ahí viene algo muy interesante. Aparece justamente una noción absolutamente nueva. Es la noción de la infracción. Recordemos,
Mientras el drama jurídico en el derecho germánico se desenvolvía entre dos individuos, víctima y acusado, se trataba solo del daño que un individuo causaba a otro. La cuestión consistía en saber si había habido daño y quién tenía la razón. Bueno, a partir del momento en que el soberano o su representante, el procurador, dicen, yo también he sido lesionado por el daño, resulta que el daño no es solamente una ofensa a un individuo, resulta que no es solamente la ofensa que un individuo hace sobre otro individuo, sino que también es una ofensa que infringe un individuo al Estado, al soberano como representante del Estado, un ataque no al individuo, sino a la ley misma del Estado. Se sustituye de esta manera la noción de crimen, la vieja noción de daño por la de infracción. La infracción no es un daño cometido por un individuo contra otro, es una ofensa o lesión de un individuo al orden, al Estado, a la ley, a la sociedad, a la soberanía, al soberano, etc. La infracción es una de las grandes invenciones del pensamiento medieval. Se ve así como el poder estatal va confiscando lentamente todo el procedimiento judicial. Básicamente va confiscando el mecanismo judicial, el mecanismo de liquidación interindividual de los litigios de la Alta Edad Media. ¿Para qué? Para controlar justamente las formas o maneras en las cuales los bienes circulan dentro de la sociedad. Bueno, nos dice Foucault, hay por último un descubrimiento, una invención tan diabólica como la del procurador en infracción, y es el siguiente: el Estado, o mejor el soberano, porque bueno, no podemos hablar del Estado en estas épocas, el Estado es algo que se va a crear sobre la ruina de las monarquías, cuando los monarcas en cierto sentido vayan terminando de consolidar su territorio, su población, van a sufrir las revoluciones y sobre la ruina de las monarquías se van a ir levantando las repúblicas y los estados. Es algo muy interesante. Pero bueno, esto es para otro tema, pero para discutirlo en otro momento. Pero bueno, Foucault nos dice, por último, hay un descubrimiento, una invención tan diabólica como la del procurador y la infracción. Bueno, ¿cuál es esta invención? Es básicamente que es necesario que el soberano, cuando le vulneren una norma que él ha establecido, cuando, por ejemplo, una persona dé muerte a otra, esa persona que ha dado muerte a otra persona no solamente ha matado a una persona, sino también ha vulnerado una norma, y allí el soberano se va a hacer presente diciendo, vulneraste una norma, en consecuencia, pido reparación. Y la reparación de la ofensa cometida contra el soberano, contra la ley, no va a ser otra que las confiscaciones. Aparece esta invención, la confiscación. Las confiscaciones de bienes son para las monarquías nacientes uno de los grandes medios de enriquecerse e incrementar sus propiedades. Las monarquías occidentales se fundaron sobre la apropiación de la justicia que les permitía la aplicación de estos mecanismos de confiscación. He aquí el fondo político de esta transformación. Bueno, Foucault nos dice, es necesario explicar ahora el establecimiento de la sentencia. ¿Cómo se llega al final de un proceso en el que uno de los personajes principales es el procurador, si la principal víctima de una infracción es el rey, si es el procurador quien se queja en primer lugar? Se comprende que la liquidación judicial no puede ser ya obtenida a través de los mecanismos de la prueba, o sea, no se pueden enfrentar. El rey o su representante, el procurador, no pueden arriesgar sus vidas o bienes cada vez que se comete un crimen. El acusador y el procurador no se enfrentan en un pie de igualdad, como ocurría en el caso de la lucha entre dos individuos. Se necesita encontrar un nuevo mecanismo diferente a la prueba o de la lucha entre dos adversarios para saber si alguien es culpable o no. El modelo bélico, para saber quién tiene la razón, ya no puede aplicarse. Entonces, ¿cuál es el modelo que habrá de adoptarse? Bueno, habían dos modelos para resolver esto. El primer modelo es básicamente el delito flagrante. Hay parte de la población que vio quién cometió el delito, hay testigos y en consecuencia estos se presentan y dicen, vimos a fulano de tal cometer esta infracción, en consecuencia fulano de tal era acusado y se presentaban las pruebas para que el soberano lo castigue y en el fondo busque, mediante la confiscación, por ejemplo, la reparación al daño cometido a la norma, al orden que el soberano dispensaba. Pero, ¿qué sucede cuando nadie sabe quién cometió el delito? Por ejemplo, en un hurto,
alguien robó algo, alguien robó, por ejemplo, yo qué sé, alguien robó costales de maíz. Pero ¿quién robó? No sabemos. En consecuencia, necesitamos encontrar otro mecanismo para resolver esto. Y el mecanismo que se encuentra, esto es impresionante, es el mecanismo de la Inquisición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica practicaba lo que se denomina visitatio. La visitatio era básicamente la visita que los curas hacían a las distintas regiones o poblaciones. Esto lo practicaba la iglesia merovingia, la iglesia carolingia, iglesias que tenían esta práctica durante la Alta Edad Media. La visitatio consistía, como indica su nombre, en la visita que según los estatutos debía realizar el obispo por las distintas comarcas de su diócesis y que las grandes órdenes monásticas retomaron poco después. Al llegar a un determinado lugar, el obispo instituía primeramente el inquisitio generalis, preguntando a todos lo que debían saber, a todos los que debían saber, los notables, los más virtuosos, qué había ocurrido durante su ausencia. En particular, si había habido faltas, crímenes, etc. Si esta indagación recibía una respuesta positiva, el obispo pasaba a un segundo momento, la inquisitio specialis, que consistía en averiguar qué se había hecho y quién o quiénes lo habían hecho, en determinar en verdad quién era el autor y cuál la naturaleza del acto. La confesión del culpable podía interrumpir la Inquisición en cualquier momento en su forma general o especial. Quien hubiese cometido el crimen podía presentarse y proclamar públicamente: sí, se cometió un crimen, consistió en esto o aquello y yo soy el autor. Esta forma espiritual y esencialmente religiosa de la indagación eclesiástica existió durante toda la Edad Media y fue adquiriendo funciones administrativas y económicas, y cuando la Iglesia se convirtió en los siglos X, XI, XII, XIII, XIV en el único cuerpo económico político coherente de Europa, la Inquisición eclesiástica fue al mismo tiempo indagación espiritual sobre los pecados, faltas y crímenes cometidos, e indagación administrativa sobre la manera en que eran administrados los bienes de la Iglesia, cómo se reunían los beneficios, cuánto se acumulaba y cuánto se distribuía, etc. Este modelo, al mismo tiempo religioso y administrativo de la indagación, subsistió hasta el siglo XIII, cuando el Estado naciente, o incluso cuando la persona del soberano, de este señor feudal que se había vuelto soberano, surgía como fuente de todo poder, pues va a empezar a confiscar los procedimientos judiciales de la Iglesia y va a nacer en complicidad con la Iglesia la Inquisición. Es decir, no sabemos quién cometió X o Z delito. Es decir, alguien robó unos sacos, unos quintales de maíz. ¿Quién los robó? Hay que esperar a la confesión en la iglesia. Es decir, la confesión va a ser el primer momento en el cual una persona que cree, una subjetividad que cree que Dios lo mira, lo observa en todo momento, va a confesarse el inquisitio. Va a confesarse cuando pregunten: algo ha sucedido, sí hubo un robo, ¿quién ha robado? No puedes negarte a decir que cometiste un pecado. ¿Por qué? Porque están los ojos de Dios puestos en ti. En consecuencia, la Inquisición se va a convertir en una mirada espiritual, es un modelo espiritual, administrativo, religioso. La indagación tiene que ser entendida como una mirada tanto sobre los bienes y las riquezas, como una mirada sobre los corazones, los actos, las intenciones. Este es el modelo que será recobrado en el procedimiento judicial. El procurador del rey hará lo mismo que los visitantes eclesiásticos en las parroquias, diócesis y comunidades. Procurará saber por inquisitio, por indagación, si hubo un crimen, cuál fue y quién lo cometió. Bueno, Foucault cierra planteándonos la siguiente idea. Foucault nos dice: hemos pasado de la lucha de contendientes en el derecho germánico a la averiguación de la verdad preguntando, ¿no?, al inquisitio: ¿quién ha robado? ¿Quién ha cometido? Este cambio, este tránsito del enfrentamiento a la Inquisición no es por influencia de la razón, es por un cambio de las relaciones de poder, ¿sí? Foucault dice lo siguiente, a ver, lo digo básicamente de manera textual, leyendo lo que dice Foucault. Foucault dice: la hipótesis que precisamente quisiera formular es la siguiente:
La indagación tuvo un doble origen administrativo ligado al surgimiento del Estado en la época carolingia y origen religioso eclesiástico que está presente durante toda la Edad Media. Este proceso de indagación fue utilizado por el procurador del rey, la justicia monárquica naciente, para desempeñar la función del delito flagrante que antes mencioné. La indagación será el sustituto del delito flagrante. Si se consigue reunir efectivamente a las personas que pueden garantizar bajo juramento lo que vieron, si es posible establecer por medio de ellas que algo sucedió realmente, podrá obtenerse indirectamente a través de la indagación y por intermedio de las personas que saben el equivalente al delito flagrante. Entonces se podrán tratar gestos, actos, delitos, crímenes que no están ya en el campo de la actualidad como si fuesen delitos flagrantes. Se logra así una nueva manera de prorrogar la actualidad, de transferirla de una época a otra y de mirarla, de poderla mirar. Pero Foucault nos dice, yo no creo que el procedimiento de indagación sea simplemente el resultado de una especie de progreso de la racionalidad. No fue racionalizando los procedimientos judiciales que se llegó a él, dice Foucault. Fue toda una transformación política, una nueva estructura política, la que hizo no solo posible, sino además necesaria la utilización de este procedimiento en el dominio judicial. La indagación en la Europa medieval es sobre todo un proceso de gobierno, una técnica de administración, una modalidad de gestión, en otras palabras, es una determinada manera de ejercer el poder. Nos engañaríamos si viésemos en la indagación el resultado natural de una razón que actúa sobre sí misma, se elabora, hace sus propios progresos, o bien si viésemos en ella el efecto de un conocimiento, de un sujeto de conocimiento elaborándose. Ninguna historia expresada en términos de progreso de la razón, perfeccionamiento del conocimiento puede dar cuenta de la adquisición de la racionalidad de la indagación. Dicho de otra manera, la Inquisición aparece por razones políticas. Y la Inquisición nos va a trazar la sinonimia entre delito y pecado. Gran parte del derecho penal, del procedimiento penal, va a encontrar en la Inquisición su naturaleza, su origen. Y básicamente la Inquisición podríamos decir que moldeó una parte del derecho penal, pero muchos elementos, muchos resabios de la Inquisición todavía se encuentran presentes en nuestro derecho penal y en nuestro procedimiento penal. Pero bueno, eso es para una reflexión posterior. De esto trata la lección tercera de la verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault. Espero que esta sesión haya sido de su agrado. Nos vemos en la última sesión dedicada a la genealogía del derecho en este recorrido que estamos haciendo en la obra de este autor francés Michel Foucault. Nuestra última sesión donde vamos a hablar sobre el panóptico y el poder disciplinario. De esta manera vamos a culminar este curso, esta introducción en sí al pensamiento de este pensador francés Michel Foucault. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es su programa Yura Paria y pues nos vemos el siguiente viernes. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Yura Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.5.